Bueno, em, primero decir que yo estoy viviendo un sueño. Como te decía por Messenger, soy discípula virtual tuya, aunque vos no me conocieras. Llevo más de un año escuchando todo lo que puedo de vos, del canal de Iglesia Tolteca, por Facebook. em, Hemos visto y he compartido y algunos hemos visto tu documental ahora. Hemos visto charlas tuyas hablando sobre Castaneda. Quiero contarles que Guillermo es estudioso de Castaneda. Hay un libro que puede servirnos muchísimo, que justamente, si no me equivoco, vos me corregís, se llama Cómo leer a Castaneda. Para leer. Para leer a Castaneda. Bueno, algo asombroso que siempre escucho que vos contás que Viaje a Ixtlán lo leíste 150 veces. Para todos aquellos que nos desesperamos y decimos que a Castaneda no lo entendemos a la primera. Sí, es que Castaneda es otra cosa totalmente diferente. De eso vamos a hablar. Bueno, Te quedaste congelada. ¿Me quedé congelada? ¿Me escuchan? Ya. Guillermo es historiador y un montón de otras cosas, pero yo sé que a vos te gusta que te llamen difusor de la Toltecayo. Promotor de la cultura de la náhuatl. Y no soy historiador, ¿eh? No soy historiador ni escritor, ni nada de esas cosas que me ponen. Soy simplemente un promotor cultural de la náhuatl. Y grandioso trabajo que vas haciendo. Fíjate cómo llegó, por ejemplo, a mí en Argentina. Así que tu difusión tiene mucha llegada, tiene poder. Y bueno, nosotros somos apenas principiantes en esto. Agradecemos muchísimo tu presencia, tu humildad. Yo jamás pensé que me ibas a contestar, te lo digo primero, pero me contestaste enseguida y no solo me contestaste enseguida, sino que me dijiste el domingo, así con una eficiencia y un entusiasmo que, bueno, creo que todos debemos aprender esto, ¿no? El vernos a todos, a nadie por arriba ni a nadie por abajo, que ese también es uno de los principios de este camino. Así que, bueno, súper bienvenido, estamos todos emocionados y esperando este momento y ya te dejo a vos la palabra. Gracias. Bueno, no sé cómo se... Ok. Bueno, les agradezco mucho por favor de su atención y pues la confianza de poder escuchar esta plática. Yo tengo más de 40 años, 40 y tantos años investigando la filosofía de nuestros ancestros. Voy a dar un marco referencial sobre mi trabajo. Administración de empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé un tiempo en las empresas y después, siendo muy joven, a los 25 años, renuncié a ese mundo y me fui a Europa, a España, a España, porque durante 25 años me dijeron que ahí estaban mis orígenes, la génesis de mi cultura. Y estuve 2 años allá, viajando, conociendo, vendiendo calendarios aztecas, de eso me sustenté muy bien. Y me di cuenta que no había por allá mis raíces. Y entonces me cuestioné que entonces si no era de Europa, ¿de dónde era yo? Porque indígena, Dios me libre, en aquel entonces yo decía, pues no puede ser. Y decidí regresar a México a buscar mi identidad. Y creo que Nahuaque, aquel por quien vivimos, me mandó aquí a Oaxaca, que es la reserva espiritual de la Náhuatl, que es un lugar maravilloso,
solamente existen 3 sitios en el mundo como esta región. Uno está en la India, otro está en China y otro está aquí en México, que es Oaxaca. Que en una región tan pequeña, en un estado, hay mucha diversidad de todo tipo. Es un estado con 16 pueblos y culturas grandes. Por favor, alguien tiene prendido su micrófono, que lo apaguen. Creo que es Huawei. Por favor, apague su micrófono. Sí, Huawei i5 2019. Por favor. Ya, por favor. Bueno, entonces decía yo, ¿no?, que esta situación me hizo entrar a buscar mis raíces, y he trabajado muchos años en la promoción cultural de las bellas artes europeas, hasta que me di cuenta que pues no era mi camino. En París una persona me regaló un libro de Carlos Castaneda. Me preguntó que si conocía Oaxaca, que si conocía Sonora, y después me preguntó que si conocía a Don Juan, y yo dije, ¿cuál Don Juan? Yo no sabía nada de Carlos Castaneda ni de Don Juan, porque si en algún país se sabe menos de eso es justamente en México. México es un país totalmente colonizado. Entonces, pues yo en ese entonces leía a Schopenhauer y había acabado mi estudio de Nietzsche, y me parecía ridículo e impensable que un indio yaqui pudiera ser maestro. Entonces, pues agradecí el regalo, pero no le di mayor importancia. Y después regresé a Madrid, y ahí un amigo que era discípulo de Octavio Paz me envió de México 2 libros de Castaneda y me dijo que los leyera, lo cual me pareció un desperdicio, pero bueno. Y cuando regresé a Oaxaca, un compañero de la Casa de la Cultura, que quería ser director de la Casa de la Cultura, y yo, que era administrador, era el director, siempre me trataba de hacer quedar mal delante de los maestros para demostrar que debía de ser un egresado del Conservatorio Nacional el que fuera a dirigir esa institución cultural. Y me preguntó que si conocía la obra de Castaneda, y como yo soy blofero y superficial, dije, por supuesto, ¿no? Pues uno cree que cuando compra el libro ya lo leyó, lo guarda en el librero y ya es de nuestro cero. Entonces, este maestro me empezó a hacer preguntas delante de los demás maestros cuando teníamos reuniones de trabajo, y yo me las iba toreando porque, pues, decía que sí lo había leído, pero no. Hasta que me regaló el libro de Vía Hextlan, y me lo regaló en una junta de maestros, y ahí lo tengo, aquí arriba lo tengo en mi librero, y cuento esta anécdota porque es muy importante. El libro tiene una dedicatoria que sigue vigente hasta nuestros días, y por eso pues les cuento esta anécdota. Dice así: el maestro Óscar Olea puso: al licenciado Marín, esperando se vuelva un guerrero y baje la panza. Y como siempre cuando doy una conferencia de esto, les digo a las personas, como ven, yo no soy guerrero, soy simplemente una persona que he estudiado muchos años a Carlos Castaneda, pero soy teórico nada más. Entonces, ese es un punto importante para iniciar la plática. Yo soy un teórico, no soy un guerrero, no soy un chamán, no soy un brujo, no soy un hombre de conocimiento, soy un simple y llano promotor cultural. Pero en ese camino, al darme cuenta dónde estaba, al conocer la obra profundamente, y deja decirles que ese día me regaló el libro, y en la noche llegué a la casa y dije, este miserable maestro va a saber quién soy yo, voy a leer su cochino libro y mañana le voy a dar una clase de este librejo. No, hombre, terminé a las 12 del día, del otro día, de seguido me leí el libro toda la noche, y terminé con los ojos cuadrados. Dije, wow, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Porque afortunadamente yo ya había estudiado filosofía de manera autodidacta del tiempo atrás. Entonces me di cuenta que era un texto
con una fuerte dosis de filosofía. Entonces, por eso tuve que leerlo muchas veces, más de 150. Digo 150 para no verme mal, ¿verdad? Pero como soy muy burro, pues necesitaba yo leerlo. Entonces, ¿qué hice en mi técnica? Como buen administrador de empresas que nos forman para hacer las cosas más eficientes, más rápido y más económico, pues subrayé porque vi que la obra se divide en dos partes, en tres partes, lo que dice Don Juan, lo que piensa y hace Castaneda y el relleno, ¿no? Entonces lo sustantivo de la obra es lo que dice Don Juan. Entonces me dediqué a subrayar las cosas que yo creía que eran muy importantes que decía Don Juan. Y después le pedí a mi secretaria que me hiciera un solo texto de lo que veía subrayado en los libros. Y resultó un texto interesantísimo porque parecía que estaban hiladas todas las líneas. Entonces ese libro pues lo podía dar una lectura en una tarde. Pero con esta obsesión que tenemos los administradores de la eficacia y la eficiencia, en aquellas épocas de las grabadoras, ¿se acuerdan de estas de cassette? Pues entonces grabé eso con mi voz y todas las noches durante años ha sido obsesivo y compulsivo. No, me si hubieran conocido en esa época se hubieran reído de mí porque yo era como los aleluyos, esos de aleluya hermano, hermano, sálvate, yo tengo aquí según versículo tal libro y yo te recitaba Castaneda, ¿no? Entonces llegó un punto en que todas las noches me dormía escuchándome con mi voz lo que decía Castaneda. Entonces empezó lo que más adelante entendí, años después entendí, lo que son ¿cómo le llama? Los círculos, no, las palabras, no, los centros abstractos de las historias de poder. Eso es la obra de Castaneda, los centros abstractos de las historias de poder. Entonces me di cuenta de eso, pero después de muchos años, no crean que a la primera. Y más que estaba yo permanentemente estudiando eso, pero como trabajaba yo en cultura y empecé a meterme con los pueblos anahuacas, porque aquí en Oaxaca hay 16 culturas diferentes. Es el estado que tiene más pueblos indígenas. Entonces me di cuenta, empecé a verlos con otros ojos, ya no con los ojos de Hernán Cortés o de Pizarro, sino los empecé a ver con otros ojos. Y empecé a ver la grandeza que había en esa forma de vivir. Entonces, llegó un punto en que, bueno, me publicaron el libro, porque este libro yo lo escribí para leer a Carlos Castaneda a finales de los 80s, pero lo publiqué hasta 1992, cuando vi que otro, porque yo suponía que era el único mexicano que había escrito sobre Carlos Castaneda, y un día fui a una librería en México y vi un libro de otra persona que había escrito, y no, pues, olvídense, la envidia, como dicen aquí en México, si la envidia fuera tiña, pues todos estaríamos teñidos. Entonces me retorcí como un gusano de envidia, y dije, no, pues entonces lo voy a publicar, y entonces lo tenía yo manuscrito el libro, y entonces lo publicamos. Y durante esa época estaba muy fuerte lo de Carlos Castaneda, y yo tenía muchas invitaciones a hacer presentaciones del libro, y invitaciones extrañas. Total que me di cuenta que si me iba yo por ese camino me iba a suicidar, porque yo me daba cuenta que toda la gente que estaba tras la obra de Castaneda eran, como dice don Juan, guajes rajados. Guaje es un recipiente, no sé cómo le llaman por allá, en el que los anahuacas, que no indígenas, le ponen agua, o entre otras cosas, y le ponen un pedazo de mazorca de maíz, y lo usan como cantimplora. Entonces, yo me di cuenta que era gente que estaba mal, ¿no? Y si yo estaba trabajando la memoria histórica, la identidad cultural ancestral de la náhuatl, que es algo muy difícil, tal vez es más difícil que lo de Castaneda,
Y luego le salía con que con Carlos Castaneda pues me iban a ir peor, ¿no? Me iba yo a desacreditar en aquella época. Lo estoy hablando de los 90, principios de los 90. Entonces, Guillermo, te interrumpo un segundito, que hay gente en sala esperando ser admitida. Me están metido aquí en el Wii, pero ya. Me están mandando mensajes. No, está bien, ya. Una disculpa para aquellos compañeros que estaban en sala y que no pude darles entrada. Ok. Santa María. Entonces les comentaba que yo hice un silencio sobre Carlos Castaneda y me dediqué a investigar la obra, la historia ancestral de México. Más adelante me di cuenta que había un paralelismo tremendo entre los toltecayos, que es el que da al conocimiento tolteca, la toltequidad como la llama Don Juan. De alguna manera está implícito en mi libro. Ahora quiero decirles, ya estoy haciendo, de hecho ya está hecho, estamos esperando publicarlo, un nuevo libro que es que ese libro lo escribí, fíjense, en los finales de los 80s, entonces... Perdón. Por favor, chicos, cierren los micrófonos. Y si no, cerráselos vos, Guille. Vos podés poner silenciar a todos. Hay mucha interferencia. Creo que ya te silencié a ti. Perfecto. Ok. Sí, vamos a pedirles que de favor, es que no me puedo concentrar si estoy escuchando cosas, si estoy manejando acá, es medio complicado, sobre todo para personas limitadas como yo, pero bueno. Entonces yo me di cuenta que no podía seguir con la línea de Carlos Castaneda, cerré y me dediqué a investigar la historia ancestral de la náhuatl. Bueno, este es como el marco de lo que vamos a presentar. La conferencia la titulé sobre las enseñanzas de don Juan Matus. Primero vamos a hablar sobre Carlos Castaneda Salvador Aranda Castañeda. Es el nombre correcto, completo de este hombre, que nació en 1925 en Cajamarca, Perú. Realmente la vida de Carlos Castaneda es totalmente intrascendente y no hay que perder el tiempo en eso. Castaneda es un nahual, vivito y coleando, no ha muerto, por supuesto que no ha muerto. Ahorita debe ser como un chamaco como de 90 y tantos años. Si nació en el 25, imagínense. Pero recuerden que don Juan tenía 100 y tantos de años y le ganaba a correr a Castaneda. Un tolteca, un nahual puede hacer eso y más. Y un nahual y un tolteca se van cuando ellos creen que es necesario, que ya es su momento de irse. Entonces, una de las cosas importantes de los toltecas es, fíjense bien lo que voy a decir, la libertad ilimitada de ser un desconocido. Y eso es justamente Carlos Castaneda, un desconocido. No se le logró fotografiar, no se le logró grabar. Yo he platicado con personas que verdaderamente conocieron a Castaneda, entre ellos uno de sus traductores, una persona muy seria en México, un escritor que es mi amigo, y sí, me dijo que todo eso es cierto sobre Castaneda. Entonces, la gente que no sabe de Castaneda, la gente que quiere lucrar con Castaneda, la gente que trata de embaucar a otros con Castaneda, empieza a hablar solamente de la vida privada de Carlos Castaneda, que qué papel de baño usa y que cuántas mujeres tuvo y todas estas estupideces. Eso no tiene caso perder el tiempo en ello. Castaneda es un nahual y aquí está, y tal vez ahorita nos está viendo y se está pitorreando de nosotros, seguramente. Don Juan Matus, nombre ficticio, probablemente nació en 1880 en la región Yaqui, que es en el norte del estado de Sonora, en México. Castaneda le recibió la consigna de don Juan de que no puede revelar nombres ni lugares.
Solamente una persona como yo, que tiene años de vivir en Oaxaca, que conoce bien la obra, por lo mismo que están en los libros, sé dónde están, dónde sucedieron los hechos. Conozco la banca de Don Juan en Oaxaca, conozco el mercado, conozco todo eso, lo conozco. Por cierto, vamos a hacer pronto un documental sobre eso, nada más que el COVID se nos vino encima, pero lo vamos a hacer. Y estoy por sacar este libro que se llama Don Juan Matus, el aquí y el ahora de la Toltequidad. Este año sale ese libro, ahí les informaré. Y bueno, ya es con una visión actual, con una visión más clara y menos confusa, o menos confusa de lo que tenía ahora. Ahora, vamos a hablar del marco histórico de la sabiduría de Don Juan Matus. Se me olvidó decirles, Juan Matus es un nombre de un personaje mítico de los yaquis. Los yaquis es un pueblo indígena del norte en Sonora. Los yaquis tuvieron unas guerras contra el gobierno federal en México a finales del siglo XIX. Unas guerras feroces. Y hubo un personaje que se llamó Juan Calixto o Juan Banderas, y que de ahí Castaneda, usando ese personaje, le pone a este señor que quién sabe cómo se llamaba, el Nahual, que le enseñó, quién sabe cómo se llamaba, pero él le puso Don Juan Matus. Matus es un apellido muy común en Oaxaca, fíjense, va a ser interesante. Y realmente la mayor parte de la obra, de la vivencia que se tuvo, es en Oaxaca, no es en Sonora ni en la Ciudad de México. Bueno, en el marco histórico podríamos decir entonces que Juan Matus es un personaje mítico de los yaquis, y que pertenecen los yaquis a la civilización de la náhuac. La civilización de la náhuac es una de las civilizaciones más antiguas del planeta, y conjunto con Egipto, Mesopotamia, China, India, y estas que Occidente o que la academia llama dos civilizaciones, la del Tahuantinsuyo en el sur y la de la náhuac en el norte, desde mi humilde punto de vista es una sola civilización que va de Alaska a la Tierra del Fuego. Yo he bautizado al continente porque ¿quién otorgó el permiso de ponerle América? Fíjense, estamos tan colonizados que no nos cuestionamos eso. Pero de la misma manera yo le puse al continente Abya-Náhuac. ¿Por qué Abya-Náhuac? Porque en el sur hay una parte que les llaman Abya-Yala o Tahuantinsuyo, y en el norte le llamamos Anáhuac. Entonces junté Abya-Náhuac, y así le he bautizado el nombre. Y como alguien me preguntó, así como esos de la academia que se enojan, y en base a qué me dijo, le dije, pues como decía mi mamá, cuando me le ponía las patadas porque me ponía a lavar los trastes y a tender la cama, y le preguntaba, decía mi mamá, ¿por qué? Mi mamá me decía, porque lo digo yo, punto, no hay más. Entonces, de la misma forma, ¿por qué Abya-Náhuac? Porque lo digo yo, punto, no hay más. Entonces, esta civilización, todas las civilizaciones, tuvo una estructura de conocimiento, filosofía, como dicen occidentales, que es amor a la vida, amor a la sabiduría, perdón. Bueno, pues los viejos abuelos tuvieron una estructura filosófica. Ahora, ¿por qué se le ha negado una estructura filosófica al pensamiento de sabiduría de los anahuacas del norte y del sur? Bueno, por tres dogmas coloniales que comenzaron en 1492 y siguen vigentes hasta nuestros días. Y si no, pregúntenle a los mapuches, ustedes que están cerquita. Tres dogmas que siguen vigentes. El primero es, los descubiertos no son seres humanos, no tienen alma, son animales. Por tanto, los animales no tienen propiedades, y todo lo que está aquí es de nosotros, hay que tomarlo. Y bueno, vean, ese dogma es el que usan las mineras, aquí en México por lo menos, inglesas, canadienses, gringas, pues que llegan y toman, y se acabó. O sea, ¿por qué? Porque lo tomaron, porque pueden. El segundo dogma es que los descubiertos son violentos, son peligrosos,
son asesinos y caníbales. Por tanto, es necesario mantenerlos al orden. Y justifica las represiones que históricamente, por lo menos, y mi referencia es México, discúlpenme, pero no conozco a profundidad el Tahuantinsuyo, pero sí les puedo decir que desde la primera matanza que hizo Hernán Cortés en Cholula hasta la última que hicieron aquí en Oaxaca, en el pueblo de Nochistlán, nunca se ha detenido a los responsables. Las matanzas de los pueblos de los descubiertos están a la orden del día. Vean lo que está pasando en Perú en estos momentos. Los matan como animales y no hay problema. Tercer dogma: los descubiertos son demoníacos, son idólatras y hay que rescatarlos, hay que evangelizarlos e integrarlos a la civilización. En calidad de esclavos, pero se les salva el alma y se les enseña. Por lo tanto, hay que castellanizarlos, evangelizarlos y adoctrinarlos para que sean buenos trabajadores y obreros. Esos tres dogmas impiden que se conozca la obra de Carlos Castaneda de manera seria, especialmente en nuestro continente. En Europa, en otras partes, no sé si sepan, pero es impresionante que la obra de Carlos Castaneda ha sido más editada que la obra de Gabriel García Márquez. Eso es algo increíble. No hay un intelectual en este planeta que no haya leído que sea un libro de Carlos Castaneda. Y creo que todos no lo entienden, de eso estoy seguro. Fíjense que cuando terminé mi libro, Guillermo Bonfil Batalla, que es como fue un insigne antropólogo de México, el que escribió El México Profundo, una civilización negada, libro que les recomiendo mucho. Cuando terminé mi libro, le dije: oye, tocayo, bueno, en México les llamamos tocayos a los que nos llamamos igual, y él es Guillermo Bonfil. Y le dije a Guillermo Bonfil: oye, tocayo, ¿me puedes, por favor, hacer el prólogo de mi libro? Y literalmente me dijo: ni madres, tocayo, pídeme lo que sea, pero menos eso. Odiaba a Carlos Castaneda, Guillermo Bonfil. Entonces, tuvo que ser el santón de la cultura occidental o híbrido occidental en México, el premio Nobel Octavio Paz, para que el Fondo de Cultura Económica, después de muchos años, se dignara editar las enseñanzas de Don Juan. Y tenía que ser editada por el premio Nobel, porque si no, pues no lo iba a leer la gente decente. Bueno, ese es el marco que podemos hablar de Castaneda, de la obra de Castaneda. La sabiduría conocida como toltecayo y los maestros llamados toltecas que trabajaban en los tolanes. Es decir, aquí, como toda civilización, hubo un pensamiento filosófico, hubo hombres y mujeres de conocimiento, y eso está totalmente negado porque los indios no piensan, pero sí existieron. Su origen aquí, por lo menos en la región del Anáhuac, pero ahora resulta que, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, esta zona arqueológica que está en Perú, que es la más antigua del planeta, más antigua que los egipcios. Ya estoy en la edad de que el alemán me anda alcanzando y se me van las cosas, pero bueno, es una zona arqueológica de Perú que ya está establecido que es mucho más, es la más antigua de la humanidad. Entonces, estos lugares son muy antiguos, y en el caso nuestro del Anáhuac se reconoce el origen de 10.000 años, según Carbono 14, a los granos de teocintle, es un pasto en vías de ser maíz, encontrados en unas cuevas aquí de Oaxaca, que demuestran, por lo menos, ya hay una versión científica de que por lo menos el teocintle para hacer maíz tiene una datación de 8.000 antes de Cristo. Entonces, 8 y 2, 10. Pero esta zona arqueológica que está al norte de Perú es mucho más antigua, mucho más antigua.
Entonces tenemos 10.000 años de la civilización del Anáhuac, desde la invención del maíz hasta la llegada de los invasores, hasta la invasión. En esos 10.000 años, en los 9.500 años, desde que se inventó el maíz a la llegada de los invasores, los expertos la dividen en tres partes. La llamada, el llamado preclásico formativo, que lo representa la cultura olmeca, que es muy parecida a la de Chavín de Huántar, y en tiempo y en iconografía, que le llaman en México la cultura madre, a la cultura olmeca, y que casi son 8.000 años de desarrollo, desde la invención del maíz hasta lo que ya conocemos como las cabezas olmecas. Luego, del año 200 antes de Cristo al 850 es el siguiente periodo, que es conocido como periodo clásico o del esplendor. Son más de 1.000 años de esplendor y lo representa la cultura teotihuacana. En el 850 de nuestra era hubo un colapso civilizatorio en el Anáhuac, y misteriosamente en todos estos lugares, desde Nicaragua, que náhuatl quiere decir Can-Ahuac, hasta aquí el Anáhuac, hasta el sur de Canadá, que es el territorio más, las islas del Caribe, las personas de conocimiento que vivían, que trabajaban y estudiaban en estos sitios, que no eran ciudades, ni fortalezas, ni palacios, ni nada de eso, eran centros de investigación, desaparecieron. Destruyeron estos sitios, los abandonaron, los quemaron, y dejaron dicho que regresarían en el año 1 Caña. Y ese es el mito de la partida de Quetzalcóatl y de su regreso cada 52 años en el año 1 Caña. Entonces, después de este colapso viene el tercer periodo, que es el periodo posclásico o de la decadencia. Son 671 años y que está representado por la cultura mexica, aunque la cultura mexica nada más tiene una duración de 196 años. Es decir, la ideología criolla nos hace creer que los incas y los mayas eran los hegemones del Anáhuac y el de Aguantizuyo, y eso es totalmente falso. Los mexicas, de que fundaron Tenochtitlan en 1325 a su destrucción en 1521, solamente tuvieron 196 años, y de esos 196 años, solamente 81 años tuvieron un relativo poder. Los incas están peor. Los incas no llegaron ni siquiera a tener un siglo de existencia como cultura. No sabemos nada, somos ignorantes de nosotros mismos, por eso es tan difícil entender la obra de Castaneda. Entonces, según don Juan, existen dos linajes de todo su conocimiento. Uno que comenzó allá en el año 8000 a.C., que es como la primera camada de toltecas que fracasaron, cometieron errores y fueron destruidos por pueblos salvajes, y entonces hubo un nuevo ciclo al que ya pertenece el linaje de don Juan, pero ese nuevo ciclo fue interrumpido por la llegada de los invasores. Y como dice don Juan, para la mayoría de los indios, como él decía, la llegada de los españoles fue un infierno, pero para las personas que estaban en la Toltecayo, los guerreros y las guerreras de la muerte florecida, fue algo grandioso, porque de repente llegaron unos pinches tiranos que los hicieron ser perfectos, porque si no se morían, porque los perseguían, ¿no? Entonces, para unos fue una desgracia, para otros fue hay gente que quiere entrar. Dolor, la invasión. Gracias, así me alzas la mano y sé que tengo que poner los otros acá. Muy bien, entonces estos dos linajes van a ser muy diferentes, y ya el segundo linaje es un linaje más refinado, y especialmente el linaje de don Juan es un linaje que tiene unas características muy especiales, porque por allá de 1700, increíblemente, un hombre de conocimiento o un ser de conocimiento del primer linaje se le aparece al Nahual de ese tiempo, del linaje de don Juan, y le dice que le dé energía, que su grupo le dé energía, y él le da conocimiento al grupo. Por eso ese linaje de don Juan es muy especial,
porque el mismo Don Juan dice que existen muchos linajes actualmente que se dedican a curar, a bailar, son artistas, son brujos o simplemente viven agazapados, no están conectados con el mundo, nuestro, porque deben de saber un secreto. Se los voy a decir. El mundo no es para transformarse, el mundo es para usarse. Y los toltecas usan el mundo para recibir el don del águila. Entonces por eso están desconectados de este mundo. No lo tratan de... Ustedes observen a los animales. Los animales usan al mundo, no lo transforman. Tampoco lo destruyen. Ojo. Entonces el mundo es para usarse, no es para transformarse. Y menos para enriquecerse, como estamos viendo esta triste realidad. Entonces, los toltecas, la toltecayo es el conocimiento, y en el vértice superior de ese conocimiento está las enseñanzas de Don Juan, pues en la versión siglo XX, finales del siglo XX. No es lo mismo la toltecayo del momento del clásico, del esplendor, que el conocimiento que manejaba Don Juan. En algún momento le pregunta a Castaneda a Don Juan que si son los mismos ritos, y entonces Don Juan dice no, los ritos cuestan mucha energía y no pueden mantenerse en la impecabilidad, por eso los toltecas modernos son invisibles. Si a ustedes una persona se acerca y les dice que es un tolteca, que es un nahual, que etcétera, corran, porque es un farsante y algo quiere de ustedes. Un verdadero tolteca, a lo mejor algunos de ustedes han estado al lado de un tolteca, de una tolteca, y no han dado 20 centavos por ellos, porque tienen el privilegio de ser desconocidos, invisibles en medio de una multitud. Entonces, el vértice superior de la pirámide del conocimiento de la náhuatl, que se llama la pirámide de la plenitud armónica, existen 7 niveles. Los primeros 4 niveles son el sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de organización, y estos 4 sistemas a lo largo de miles de años se crearon durante del año 8000 antes de Cristo al año 200, vamos a decir que es cuando 1200 o 1500 cuando aparecen ya los olmecas. Estos 4 sistemas son fundamentales para la plenitud armónica. Piénsenlo bien, y por ahí comienza la toltecayo. Los que le quieran entrar de verdad a la toltecayo, no engañarse, tienen que pensar que primero tienen que tener una excelente alimentación, una salud pero increíble, y no solamente en el aspecto físico, sino en el aspecto emocional, mental y sobre todo espiritual. Tienen que tener una educación en valores y principios, no una educación académica. Pueden haber no ido a la escuela, pero ser personas con principios y valores muy elevados. Y tener un sistema de organización en su vida personal, en su vida familiar, en su medio, en su trabajo, de primera. Por eso, como dijiste, los toltecas comienzan a las 9 de la noche, o 6 de la tarde de ustedes. 9 de la noche de ustedes, ¿verdad? Bueno, hay que ser puntuales. Es una marca del guerrero, el que no desperdicia un minuto y tiene respeto por el tiempo de los demás y de sí mismo. Entonces, estos 4 sistemas se dieron en el periodo preclásico formativo y son las bases de la pirámide de la plenitud armónica. Luego vienen los 3 sistemas que se dan en el periodo clásico. Ya que se satisfacieron las necesidades básicas de vida, ¿no? Entonces, bueno, vivimos para qué. Y un ser humano que ha logrado un estadio de conciencia existencial y que ha satisfecho sus necesidades básicas, pues lógicamente piensa en la trascendencia de su existencia. Por eso es triste y vergonzoso
y habla del vacío que tienen estas personas multimillonarias, que lo que hacen es más dinero y más dinero y más dinero, porque esa es la dimensión de su vacío. Por eso dice el dicho que era un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. Entonces, pero supuestamente cuando una persona ya tiene un grado de conciencia existencial, entonces eh, en ese momento salta a ese otro nivel que es el que ya se da en el periodo, eh, el periodo del esplendor, y que está representado en la cultura teotihuacana y en este lugar maravilloso que es Teotihuacán, donde está la pirámide del Sol, la Luna, la de Quetzalcóatl. Es un lugar increíble. Entonces, este sitio, este periodo clásico va a tener tres grandes maestrías. Si los toltecas que llegaban a un nivel ya de haber satisfecho eso, entraban a estos lugares que hoy llamamos zonas arqueológicas y que los abuelos llamaban Tolán, en lengua náhuatl. Por eso fíjense que Tolteca, Toltecayo y Tolán. Tolteca es el investigador, Toltecayo es lo que investiga y Tolán el lugar donde lo hace. Entonces, ellos se dedicaron a desarrollar las tres maestrías de la pirámide en la parte superior. La primera maestría es la maestría de la conciencia del ser histórico. Es algo complejo que no lo puedo explicar ahorita, podríamos hacer solamente una conferencia sobre eso, pero el ser humano moderno no sabe ni cómo se llamaban sus papás, en serio, ni cuándo se conocieron, ni dónde se enamoraron, esas cosas no lo saben uno, y menos el abuelo o el bisabuelo, el tatarabuelo, a veces no sabemos el nombre, pero que ni siquiera de dónde era. Pero no nos damos cuenta que para la toltecayo de los toltecas no existe el pasado, ni existe el futuro, solamente existe el aquí y el ahora. Entonces, cuando uno tiene conciencia de esto, por ejemplo, esta que les habla tiene 70 años, y lo que está hablando tiene que ver con esos 70 años. Sí, que esos 70 años están aquí en este presente. Si fíjense, mi pasado es parte de mi presente. Y este pasado y este presente están confirmando lo que va a ser mi futuro. Entonces, en realidad no existe el pasado y el futuro, solamente el aquí y el ahora. Y entonces, si uno tiene la conciencia del ser histórico, es decir, de aquellos que vivieron para que yo esté aquí presente, no simplemente cómo se llamaron, sino qué hicieron, por qué lucharon, cuál fue su vida, qué aprendieron de la vida, todo ese conocimiento me potencializa. Finalmente, el conocimiento no es más que energía. Todo es energía y luego entonces el conocimiento es energía. De hecho, el pensamiento es energía. Ya científicamente se ha demostrado que ya sabe todo ese rollo, ¿no? Del cerebro, pero que son pequeñas cargas de energía, lo que son los pensamientos, etcétera, las neuronas y todo eso. Entonces, lo que vivieron nuestros antepasados, nuestros difuntos y nuestros ancestros, está al alcance de nuestra mano. Si nosotros lo pensamos como energía y retomamos, reconectamos nuestra energía, adquirimos esa sabiduría ancestral. Entonces, esa sabiduría ancestral es una maestría. Hay otros pueblos que, por ejemplo, en Oriente, hay pueblos que el honor de este linaje es tan importante que cuando una persona comete un grave error, la forma no de quitar el error, sino manchar el linaje es hacerse harakiri, ¿no? Porque solamente así se limpia el linaje. Entonces, como no tenemos esa conciencia, por ejemplo, podemos ver tanto cretino en este mundo moderno, ¿no? Que le importa un cacahuate el legado espiritual que le va a dejar a sus futuras generaciones, ¿no? Pero es muy importante tener acceso a esa energía que es conocimiento. Y entonces es una maestría.
Fíjense nada más, en México hay dos fiestas fundamentales que unen a todos los mal llamados mexicanos, porque no todos somos mexicas. Nosotros somos anahuacas, nada más que hay anahuacas desmemoriados, pero no mexicanos mexicas. Bueno, pero déjenme decirles que en México, el 2 de noviembre, que los españoles le pusieron el Día de los Muertos, es una fiesta nacional. Y discúlpame, pero perdón, ese día se para todo porque la gente va al panteón a hablar y a estar y a comer y a cantar y a acordarse de los difuntos. Y nosotros le ponemos un altar en la casa y le ponemos lo que las personas les gustaba comer, su fotografía y sus cosas. Y les puedo platicar una conferencia completa sobre eso. Es increíble. Pero la pregunta más importante, cuando ya uno de adulto que pone el altar en la noche, velas y todo, pues tiene uno que checar que todo esté bien porque puede haber un accidente. Y la pregunta que yo me he hecho y muchas personas se han hecho es, ¿será cierto o será puro cuento? Porque si es puro cuento, lleva 3.500 años que año tras año el pueblo cree en eso. Y si es cuento, pues oiga, qué padre, nos reunimos la familia, comemos, nos acordamos de las personas, ponemos sus fotografías y los niños dicen, ¿y esta señora quién fue? ¿Y este señor quién? Entonces, no, pues tu abuelito, el tío, y se recuerda a la familia, se recupera esa memoria. Pero la pregunta fundamental es, porque si ellos vienen, ¿de dónde vienen? Porque allá vamos a ir todos, ¿no? Si es cierto que ellos vienen, caramba, pues a ver, ¿de dónde vienen? Porque allá voy a ir yo. Entonces esta fiesta es fundamental y tiene que ver con esto que les estoy hablando del quinto nivel de la pirámide, que es la conciencia del ser histórico. El sexto nivel de la pirámide de la pintura arménica tolteca es la conciencia la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia. Los toltecas se dieron cuenta que todo está hecho de pequeños filamentos de energía y que esos pequeños filamentos de energía tienen energía propia y conciencia propia y tienen la voluntad de organizarse y unirse. Entonces, un chorro se juntan y forman un electrón, otros un protón, y luego se juntan y hacen un átomo, y luego ese átomo se junta y hace una molécula, y así se van, hasta hacer galaxias. Entonces los toltecas descubrieron eso, es fundamental entenderlo. Entonces, al darse cuenta de eso, se dieron cuenta que todo, como tiene esa energía que vibra, todo tiene vida. Y si tiene vida, tiene espíritu. Entonces, los árboles tienen espíritu. Las piedras tienen espíritu. El agua tiene espíritu. Las montañas tienen espíritu. Y si todo tiene espíritu, entonces vivimos en un mundo sagrado. Y en consecuencia, para ser impecables, necesitamos actuar en consecuencia y manifestarnos como seres sagrados. Y esa es la sacralidad de la conciencia de ser. Cuando te das cuenta que vives en un mundo donde todos somos uno y uno somos todos, este sentido de la unicidad, que somos parte de Tonantzin, y allá dicen Pachamama, que somos una sola cosa y toda esa cosa está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir en armonía y vivir en armonía en ese mundo vivo que siente, que tiene conciencia, que tiene espíritu. Nosotros necesitamos ser seres sagrados, actuar como seres sagrados. Entonces esa es la conciencia, la maestría de la conciencia de la sacralidad de la existencia. Y fíjense lo que son las cosas, para que vean cómo todo esto de Don Juan está aquí en nuestra realidad, pero no nos damos cuenta porque estamos colonizados. La otra gran fiesta nacional de México es el 12 de diciembre. La consigna de los banqueros de Venecia y el Vaticano fue que se destruyera esta civilización, porque sabían que había aquí. Es falso que no sabían que había. Desde los chinos que habían llegado acá y desde
Marco Polo y los jesuitas y todos sabían que había de este lado. Y recuerden que el poder de los banqueros de Venecia y del Vaticano durante los 10 siglos de la Edad Media fue la ignorancia. Entonces no iban a aceptar venir a estas tierras para que se les contaminara las suyas. Venían por riqueza, pero había que destruir todo esto. Y entonces la consigna fue que lo que no se pudiera destruir, se lo apropiaran, se lo hicieran de ellos. Entonces, estos lugares santos modernos, es decir, de 1493 a nuestros días, como en el caso de la Virgen de la Villa de Guadalupe, en la Ciudad de México, ese lugar era para Tonantzin, nuestra Madre querida. Y en ese infierno que estaban viviendo nuestros antepasados, ellos iban a ese lugar a pedirle a la Madre querida que los ayudara. Como veían, destruyeron ese sitio, y entonces como veían que a pesar de eso iban a las ruinas, entonces ahí apareció la Virgen de Guadalupe. Es decir, lo que no destruyo, lo que no puedo destruir, entonces lo hago mío. Pero fíjense qué interesante, el 12 de diciembre, pues otra fiesta nacional, ese día se para el país, porque todo el mundo tiene una reverencia con la Virgen de Guadalupe. ¿Pero qué es Guadalupe? Bueno, Guadalupe fue la Virgen personal de Hernán Cortés. Es una Virgen extremeña que no tiene ninguna importancia en España, pero era la Virgen de Hernán Cortés, y como tal, Hernán Cortés la hizo aquí la Virgen de su nuevo reino. Pero están refiriéndose a Tonantzin. Entonces, es nuestra Madre querida. Hoy ya una gran parte de los mal llamados mexicanos sí acepta que abajo de la Virgen de Guadalupe está Tonantzin, nuestra Madre querida, o Pachamama, como quieran decir. Pero los mexicanos seguimos en esa relación con la muerte y con la Madre querida, ¿no? Entonces, el sexto nivel de la pirámide de la plenitud armónica es la maestría de la conciencia, de la sacralidad de la existencia. Y finalmente, el séptimo nivel, el sumum de todo el conocimiento tolteca, era la maestría de la conciencia, la maestría de la conciencia del cuerpo energético. Como los abuelos se dieron cuenta que todo era energía, ellos se dieron cuenta que nosotros, los seres humanos, somos un toroide de energía, y que ese toroide de energía tiene dos cuerpos. Un cuerpo, ustedes saben que la materia no existe. El concepto de materia es como el concepto del tiempo. El tiempo no existe. Lo que existe es el movimiento, pero no la medida del movimiento. Pero la materia como tal no existe. Como todo está hecho de átomos, y los átomos están hechos de cargas de energía, protones, electrones y neutrones, entonces todo es energía. Entonces la materia no existe. Yo puedo tocar mi escritorio y digo, es madera, sí, pero ¿de qué está hecha esa madera? Entonces dice Einstein que si este escritorio se lanza a 300.000 kilómetros sobre segundo, se convierte en luz. Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, más aún si es energía. Entonces los toltecas se dieron cuenta de que el ser humano es una carga de energía. Y se dieron cuenta que esa carga de energía que Don Juan, o la tradición de Don Juan, le llama huevo luminoso, pero que los toltecas le llamaban, los toltecas le llamaban huevo luminoso y nosotros decimos toroide. El mejor ejemplo para hablar de esto es la propia Tierra. La Tierra es un ser vivo y tiene su conciencia. Y el planeta, lo que es la Tierra, es su cuerpo, pero tiene un cuerpo energético. Y ese cuerpo energético es el campo de energía, el campo magnético que tiene la Tierra. Sin ese campo magnético nos creeríamos los humanos. Creo que por ahí hay un micrófono encendido. Creo que por favor, Mael, ¿puede usted apagar? Gracias. Entonces, es que Merian, por favor, apaga tu micro. Ya lo silencié. Bueno, decía yo que la Tierra tiene un cuerpo físico, pero tiene un cuerpo energético. Entonces, el ser humano también tiene un cuerpo físico y un cuerpo energético.
en qué consiste la enseñanza tolteca que recibió Carlos Castaneda? Pues una sabiduría que tiene miles de años, en los cuales el ser humano puede llegar a lograr una plenitud y una conciencia de su cuerpo físico, como hoy lo tiene un atleta olímpico de gimnasio. Esta capacidad que tiene su cuerpo estos jóvenes en su cuerpo físico, bueno, es extraordinario. Bueno, un tolteca necesita llegar a tener ese cuerpo físico de un gimnasta olímpico. Por eso les digo que a mí la panza me delata. Y el cuerpo energético está que dice Don Juan que es un huevo luminoso, que está más o menos tan ancho como nuestros brazos, que no lo vemos, pero que es parte de nosotros, que no lo utilizamos, no lo percibimos, no lo concientizamos. Entonces, la enseñanza de Don Juan es lograr trabajar el mundo del tonal, que es nuestro cuerpo físico, energéticamente, y llegar a tener conciencia y manejar el cuerpo energético como se maneja el cuerpo físico. Eso es así de sencillo. Ahora, ¿quién puede llegar a hacer eso? Bueno, ahí se necesita, cuando uno conoce este asunto, se da uno cuenta que el propio Don Juan lo dice, muchos son los que quieren seguir las enseñanzas, y de esos muchos, muy pocos están dispuestos a seguirlas. Y de esos pocos que están dispuestos a seguirlas, mucho menos están dispuestos a ejercitarlas. Y de los que la ejercitan, y así se va, cerca de millones, uno, ¿no? Uno. Pero que además, estas personas que son llevadas a la enseñanza tolteca, fíjense que son personas que nada tienen que ver con el mundo esotérico, que no esotérico. Porque yo digo que se azotan, ¿no? Toda esta gente esotérica y que anda en el cuerpo, otras babosadas. Esa gente, como dice Don Juan, son guajes rajados, son pocillos rajados, ya no sirven. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una idea de lo que quieren, de lo que buscan. Y si no encuentran lo que ellos han predicho que es lo que buscan, entonces se van, se aburren, no les gusta. Porque la gente va atrás de sus ideas. Dice los toltecas que nosotros no vivimos nuestros actos, actuamos nuestros pensamientos. Entonces por eso dice Don Juan que la gente común y corriente no sirve para la toltecayo. ¿Quiénes son los que son los verdaderos candidatos a ser verdaderos guerreras o guerreros? Pues esos ejecutivos de estas empresas transnacionales que saben hablar inglés y que piensan la computación y que son del mundo de los business, esas personas que guardan la línea, visten bien, tienen su Ferrari, estoy exagerando, pero ese tipo de gente que está muy metida en el mundo del tonal y que en el mundo del tonal es eficiente, esa es la gente que los toltecas deciden, si es necesario, cooptarlas. Ahora, como Don Juan dice, nadie con 5 centímetros de racionalidad va a aceptar meterse al camino del guerrero. Eso solamente es para tontos. Piénsenlo bien. O sea, uno vive tan cómodamente en sus 4 paredes, en su mundo material, máxime si le va bien, pues ¿qué te vas a meter en babosadas, no? Tú vives muy confortablemente en tu mundo de American Express y ya. Pero esas son las personas que sirven para este asunto. Así que no quiero desengañarlos, compañeros, pero yo por lo menos tengo una panza y tengo el guaje rajado. Ahora, los pilares, yo quiero un poco hablarles de los pilares de la civilización, porque déjenme decirles esto con toda sinceridad. Desde mi punto de vista, claro, no es que sea así, pero es mi punto de vista. No el error, pero a Castaneda le importaba un pito escribir para los demás. Él estaba haciendo lo que el conocimiento le había dictado que hiciera, no lo que los respetables lectores necesitaban. Entonces,
para mí, uno de los problemas que tiene la obra es que Castaneda descontextualiza el conocimiento de la cultura que lo generó. Pareciera que los toltecas son como Verde Claro, ¿no? Que está en California, gente linda y bonita. Pero los que tenemos la oportunidad de tener una visión más crítica y analítica, y la fortuna de vivir en lugares como Oaxaca, donde hay 16 pueblos indígenas vividos y coleando, uno se da cuenta que la Toltecayo está ahí, porque si no hubiera Toltecayo, piénsenlo bien, por favor, si los llamados indígenas no fueran guerreros practicantes no racionales de esta sabiduría, ya se habrían muerto. Porque nosotros los listillos los hemos querido exterminar desde 1493. De veras, nos hemos querido exterminar. Así como lo hicieron justamente en Argentina, o desde luego en Estados Unidos, o en México, ¿no? Y los han querido exterminar. De hecho, al pueblo de Yaqui, de Don Juan, Porfirio Díaz lo quiso exterminar. Y ya que les ganó la guerra, a gran parte de la población en trenes cerrados se los mandaron del norte del país a Yucatán como esclavos, ¿no? O sea, es el genocidio. Entonces, ¿por qué los criollos y los extranjeros no han podido, y nosotros los mal llamados mestizos, porque no existe el mestizaje, esa es toda una plática, ¿por qué no hemos podido exterminar a los pueblos indígenas? Pues porque son guerreros practicantes no racionales de la Toltecayo. Y en estos transcursos de estos 40 años yo estuve platicando con esta gente en sus sitios y decía, a ver, don Ponchito, ¿qué hace usted cuando va a cortar leña? ¿En qué piensa? Decía, en nada. ¿Cómo que nada? No, ¿usted piensa cuando va a cortar? No, voy a cortar leña. Oiga, no, don Ponchito, pero es que, no. Entonces empecé a descubrir que ellos eran toltecas no racionales, no en el mundo del tonal, sino en el mundo del nahual. Ellos viven la Toltecayo, porque si no vivieran la Toltecayo ya los habrían exterminado. Y los pueblos en los últimos 20, 30 años, tanta migración de los pueblos indígenas a estos lugares paradisíacos, pues es lo que los está exterminando, y la Coca-Cola, ¿no? Con la diabetes y todo eso. Entonces, creo que debemos de entender bien que la Toltecayo está en los usos y costumbres de los pueblos mestizos e indígenas, porque de esa manera solamente han podido sobrevivir a su muerte histórica. Pero voy a hablar de los pilares de la sabiduría nahuaca para entenderla. Inventaron el maíz. Es el único pueblo ancestral que inventó su propio alimento. Por ejemplo, hay 3 granos que alimentan a la humanidad. En tercer lugar está el arroz, en segundo lugar está el trigo y en primer lugar está el maíz. Entonces, el maíz es invención humana, no es domesticación. No se domesticó una planta, sino se creó una planta. Se inventó la milpa, que esa es toda una plática, hablar solamente del sistema alimentario de la náhuatl, pero se inventó la milpa y ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre siempre, de cómo se puede hacer la nixtamalización, porque el maíz, y fíjese que se come todo el mundo, pero no se nixtamaliza, es decir, no se le quita una enzima que tiene, que es perjudicial para el cuerpo. Entonces, con la nixtamalización se puede hacer masa del maíz, y de aquí, en México, por lo menos salen 3.500 productos alimenticios. Otra cosa interesante es que inventaron la cuenta perfecta del tiempo, que es entender la mecánica celeste. Fíjense, el calendario del Sem Anáhuac quiere decir todo el continente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, porque somos la única civilización que tiene la capacidad de observar la bóveda celeste desde el norte al sur. Vean que las otras civilizaciones no, nosotros sí.
Y gracias a una observación diaria, razonada, sistematizada, transcrita y difundida, se pudo crear el mejor calendario del mundo, el más perfecto. Es un calendario que requiere un solo día para ajustarse en 8.320 años. Y sí, es que no sabemos muchas cosas de lo nuestro, pero miren, cuando llegaron los europeos, ellos traían el calendario juliano, que era de 365 días cerrados. Y cada 4 años este calendario se movía un día, se desfasaba un día. Cuando nuestros tlamatimines les explicaron que el movimiento de la Tierra en torno al Sol es de 365.2522, se dieron cuenta que ese cuarto de día era el causante de ese problema. Y entonces corrieron a decirle al Papa Gregorio de su descubrimiento, y el Papa Gregorio ordenó que se hiciera la reforma del calendario juliano y se hiciera el calendario gregoriano gracias a esto. Y este calendario nuestro tiene 5 cuentas que funcionan como 5 engranes, no crean que son separados unos de otros, están engranadas las 5 cuentas. La lunar de 260 días, la solar de 365, la venusina de 584 días, la de las estrellas Pléyades, que es de 52 años, y la llamada cuenta larga, que es de 25.625 años, cuando el Sol gira en torno al centro de la galaxia en una vuelta completa. Bueno, otra cosa interesante es que crearon la democracia participativa más antigua de la humanidad, viva hasta nuestros días. ¿Sí? No tengo a nadie. ¿Sí? No, me mandan mensaje de que están intentando entrar. Nada más estaba Hugo, acaba de aparecer Hugo. Bueno, fíjense, yo creo que me tienes que hacer así porque soy tan burro que te veo que alzas la mano. Pero bueno, estaba yo diciendo que... ya no sabe qué estaba yo diciendo. La democracia. La democracia, aquí en Oaxaca tenemos 570 municipios, o sea, la división política en México, no sé, en Argentina, aquí es municipio, estado y república, ¿no? Entonces tenemos 32 estados y cada estado tiene municipios. Aquí en Oaxaca hay 570 municipios, una cuarta parte de todos los municipios del país. Y en esos 570 municipios, en 417 se sigue ejerciendo la democracia tolteca. Ahí no hay políticos, ahí no hay partidos políticos, ahí hay asamblea mensual, donde la gente se reúne, expone los desafíos y los problemas, a mano alzada toman decisiones y la autoridad manda obedeciendo. En estos municipios, las autoridades no hacen lo que se les da la gana. Ellos son mandatarios, los manda el pueblo, y esa es la democracia participativa, es la verdadera democracia. Entonces tenemos la democracia más antigua de la humanidad en funciones. Otro elemento interesante es que no inventaron armas. Y esto echa por tierra todo lo que han dicho de que éramos asesinos, guerreros, caníbales. Eso es falso. Fíjense, las mismas armas que recibimos de la época de las cavernas, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, la honda, el escudo, después de 9.500 años, con esas mismas armas enfrentamos la invasión europea. Nada más, fíjense, nada más, gracias, nada más, fíjense, que inventamos el calendario, inventamos la primera calculadora del mundo, que se llama Nepohualcin. No es como el chino, es una matriz de cálculo, ¿sí? Creo que en el tahuantinsuyo es el quipu, que es su similar. El quipu, inventamos la cuenta perfecta del tiempo, el primer sistema de educación obligatorio público de la humanidad,
Esto es increíble, que desde el año 1500 a.C. la gente haya tenido que ir a la escuela obligadamente durante 3000 años. Oigan, eso hace otra clase de gente. Hoy justamente le decía a una persona, porque me dijo, oye, yo creo que tú estás idealizando a la civilización antigua, porque los seres humanos siempre hemos sido iguales. Le digo, bueno, mira, tú dices seres humanos y eso y se entiende que es Europa, porque Europa es universal, pero solamente los europeos son un pueblo guerrero, su verdadera cultura es la guerra, el comercio y la rapiña. Y si no había Ucrania ahorita, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron que no iba a haber más guerras, que no iba a haber campos de concentración, que no iba a haber masacres, y ellos viven de eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No es que estoy yo idealizando una civilización, lo que estoy hablando es de una realidad que no queremos entender. El ser humano no ha sido siempre un asesino, un depredador de su hermano. Aquí no se inventaron armas, aquí no hubo moneda, no existió la moneda y no existió la propiedad privada. Los marxistas, leninistas, trotskistas, marcianos, marciólogos y marcianos dicen que el día que en una sociedad no haya propiedad privada, ese día se llega al comunismo. Bueno, aquí, sin no había nacido Marx, pero aquí no había propiedad privada y no había dinero. Entonces, ¿qué le vas a quitar al vecino que no tengas tú? Entonces, todos estos elementos, además de mantener un proyecto abstracto de vida comunitario, familiar y personal, todos estos conocimientos nos dan un marco referencial para entender lo que es las enseñanzas de Don Juan. Carlos Castaneda escribe 13 libros sobre su aprendizaje con una cronología de publicación, pero no una cronología de aprendizaje. Ojo con lo que voy a decir, que es diferente. Es decir, los primeros 4 libros son las enseñanzas del tonal, lo que Don Juan le enseña a Castaneda para que limpie la isla del tonal, es decir, ahorre energía. Y esos libros son las enseñanzas de Don Juan, una realidad aparte, Viaje a Ixtlán y Relatos de Poder. Yo recomiendo mucho que para comenzar a leer a Carlos Castaneda hay que leer unas 450.327 veces Viaje a Ixtlán, porque en el prólogo Castaneda dice que después de 10 años de ser alumno de Don Juan, o discípulo de Don Juan, se da cuenta que no entendí y va a hacer una recapitulación. Ese es el prólogo. Entonces por eso es importantísimo leer Viaje a Ixtlán, porque es el prólogo que el propio Castaneda hace, o hace una recapitulación de 10 años de trabajo. Ya con un poco de experiencia, las enseñanzas de Don Juan tienen muy poquito de que aportar. Viaje a Ixtlán, una realidad parte solamente de la página 100 y párenle de contar. Pero a partir de Viaje a Ixtlán, pónganse el cinturón porque es entrar a una realidad que no estamos acostumbrados. Y déjenme decirles, bueno, ahorita voy a hacer eso. Esos son los primeros 4 libros que son la enseñanza del Nahual, perdón, la enseñanza del tonal que Don Juan le enseña a Castaneda con una serie de hábitos y actividades, como perder la importancia personal, asumir a la muerte como compañera, etcétera, etcétera. Con esas técnicas se reduce la importancia personal, es decir, el ego, bajarle muchas rayitas al ego, darnos cuenta que nos vamos a morir y que tenemos la oportunidad en nuestra cochina y apestosa existencia de tratar de ser pues un intento honesto de ser mejores personas a partir de estas técnicas ancestrales, sin ambición, sin miedo y sin ambición, sin miedo a no lograrlo y sin ambición a lograrlo, simplemente por tratar de ser una mejor persona. Es algo más productivo que hacer dinero. Porque si lo piensan, la gente lo único que piensa en su cochina y apestosa existencia es hacer dinero. Esa es su vida, qué triste, ¿no? Solamente hacer dinero. Y luego ni siquiera son consumistas, sino se vuelven compristas. Lo que compran no lo consumen. Entonces son compristas, nada más. Pero bueno, como los gringos. Entonces, esa es la primera parte de los 13 libros que son para la enseñanza
del tonal, para limpiar la isla del tonal. Y luego vienen los 5 restantes, que son la enseñanza del Nahual, que son el segundo anillo de poder, el don del águila, el fuego interno, el conocimiento silencioso, el arte de soñar, para poder actuar. Todos esos conocimientos son para poder actuar a través del intento en el mundo del Nahual. Ahora, ¿por qué yo digo que están desfasados? Bueno, porque resulta que desde el primer momento en que don Castaneda conoció a don Juan, don Juan le va a dar la enseñanza del lado derecho, la del tonal, pero en ciertos momentos le da un golpe en la espalda, en el omóplato derecho, y lo hace entrar en estados de conciencia acrecentada. Lo mismo que se logra, bueno, no lo mismo, de alguna manera similar a lo que se logra ingiriendo plantas de poder. Nada más que don Juan es muy claro y dice que el costo es muy, muy alto. Yo, por ejemplo, fui alumno de una mujer de conocimiento durante 10 años. Aquí hay un lugar que se llama Huautla de Morelos, la cultura mazateca, donde se ingieren unos hongos alucinógenos. Yo trabajé 10 años con la abuelita mazateca y bueno, llegó un momento en que, aparte que se murió la abuelita, pues yo ya, todo mi conocimiento base está en la psilocibina, las cantidades industriales de psilocibina que adquirí, pero el costo fue muy alto, por eso soy tan tonto ahora. Pero sí, el cuerpo resiente eso. Y por ejemplo ahora me dicen, oye, ¿no quieres probar ayahuasca? No, gracias. Oye, ¿no quieres probar peyote? No, gracias. Ya tuve suficiente. Y el propio don Juan, una vez le pregunta a Castaneda, oiga, don Juan, ¿y es necesario para entrar el conocimiento o ingerir el honguito, estos plantas de poder? Y le dice don Juan, no, oiga, pero ¿por qué me ha dado tanto? Que es un tonto. Eso es nada más para simbrarte, para darte cuenta que el mundo no es algo más de lo que tú ves enfrente de tus ojos, pero el mundo es infinito. Entonces, yo creo que es interesante entender que este conocimiento que don Juan le da a Castaneda en los 5 libros posteriores es en estados de conciencia acrecentada, pero en el mismo tiempo en el que le está dando la enseñanza para el lado derecho. Entonces, cuando llega el último libro de los primeros 4, que Castaneda salta a un abismo, ese es el examen final de los toltecas, saltar a un abismo, porque ya han logrado la maestría de la conciencia del cuerpo energético. Y entonces ya pueden entrar a convertirse en energía, por decirlo de alguna manera sencilla. Entonces saltan a un abismo y en la caída tienen que convertirse en energía y no hay examen B. El que no se convierte en energía, laps, ahí queda. Fíjense que en México, yo creo que también en la cadena de los Andes, en México es muy común que la gente hoy investiga que en ciertas épocas del año se ve lo que ellos llaman los campesinos, los indígenas, las brujas, que son bolas de luz que suben y bajan de los cerros. Bueno, pues esos son los toltecas, porque los toltecas siguen viviendo y coleando. Que no los veamos, ese es nuestro problema. Pero la toltecayo sigue viva, vigente, presente. Entonces, es importante entender esto porque a veces creemos que estos conocimientos del pasado no, los toltecas siguen viviendo y coleando. Y entonces, cuando Castaneda salta, él aparece en Los Ángeles y viene a iniciar esta nueva ciclo de libros con el segundo anillo, con el libro de ¿cómo se llama? El silencio, y el segundo anillo de poder. Ay, es que son tantos libros, soy tanto. El segundo anillo de poder, yo cuando lo leí por primera vez dije, qué bravo, qué bruto, ¿no? Ya este cuate se cayó, esto es como Santo contra las mujeres vampiro. No, este cuate ya chafeó. Pues no, es que lo que pasa es que él estaba, al saltar a ese abismo,
Él aparece en Salta al Abismo aquí en Oaxaca. Yo conozco el lugar donde saltó Castaneda. Y ustedes dicen, ¿y cómo sabe? Como dice mi presidente, porque yo tengo otros datos. No, es largo explicarles, pero sí es donde saltó Castaneda. Entonces, este cuate aparece en Los Ángeles y luego se regresa a Oaxaca a saber qué pasó con el compañero con el que saltó. Y entonces ahí se da cuenta que tiene que recuperar, recordar, pero toltecamente quiere decir recuperar esa energía. Y entonces tiene que recordar la enseñanza del lado derecho que le había dado desde que conoció a don Juan hasta que saltó. Y entonces cuando comienza a escribir todos los demás libros, recordando lo que él vivió como tolteca, como aprendiz de tolteca. Entonces, aunque son 13 libros del 1 al 13 o del 1 al 9, en este caso del 1 al 9, no fueron vividos y escritos, no fueron vividos en una línea de tiempo, sino que en el tiempo en que en el tiempo que vivió la enseñanza del primero al cuarto libro, en ese mismo tiempo vivió la enseñanza del quinto al noveno, pero en la conciencia crescental. Entonces va a tener que recuperar eso y él va a escribir los libros a partir, y para eso le ayuda la gorda y una serie de cosas que no me alcanzo a explicarles. Bueno, luego escribió otros 4 libros que quiero decirles que uno me lo copió Castañeda. De veras, espero que no me estén viendo Castañeda porque entonces me va a mandar un serrallo, pero les voy a explicar por qué. Los otros 4 se refieren a la recapitulación y a la sensibilidad, pero ya son libros que no tienen que ver con ese conocimiento directo que don Juan le dio a Castaneda. Esto ya es como cosecha personal de Carlos Castaneda, de un nahual muy serio y muy valioso, por supuesto. Pero ya no es con la enseñanza de don Juan, así como los otros 9 libros anteriores. Entonces ahí escribe El silencio interno, El lado activo del infinito, Pases mágicos y La rueda del tiempo. Y al que digo que me copió Carlos Castaneda es La rueda del tiempo, porque recuerdan que cuando yo inicié en esto, mandé a escribir, bueno, le pedí a mi secretaria que me escribiera, y yo tenía un bonche así de hojas en un engargolado, donde estaba toda la obra de ese momento. Entonces, pero no tenía más que el título del libro y las cosas que yo había tomado de don Juan. Y después tuve un amigo que era político y estaba fascinado con don Juan y me pidió una copia y se la di. Y luego él me dijo que sacó 500 copias y que las repartió. Y yo creo que una de esas copias le llegó a Castaneda porque el libro de La rueda del tiempo es justamente eso. Justamente, no estoy diciendo que me haya copiado a mí, pero es una recuperación de cosas que dijo don Juan y que él las pone en ese libro. Bueno, esos libros de la tercera parte, eso es la recapitulación y la sensibilidad, pues sí, son valiosos y todo, pero no tanto como los primeros 9. Ahora, don Juan desde el principio le enseñó a Castaneda, le pidió que hiciera una serie de ejercicios que Castaneda los veía como un viejito, pues con ideas así medio fregativas, que lo ponía a él a hacer, porque siempre además lo estaba picando porque Castaneda no era que fuera gordito, pero era llenito, ¿no? Entonces siempre le echaba sus cacayacas ahí a Castaneda y dice que lo ponía a hacer ejercicios y obviamente a los gordos no nos gusta hacer ejercicios. Entonces Castaneda los hacía porque pues, el viejito insistía en que los hacerlos y ya después al final se dio cuenta que esa es una serie de ejercicios. Déjenme explicar lo que es la sensibilidad según yo, no es que sea así, pero según yo, es que ese toroide que somos, a través del tiempo, esa energía que debería estar arriba y abajo en el toroide,
con nuestra vida sedentaria, consumista, sabrosa, esa energía se va bajando y se va eh, compactando en la parte de abajo del toroide. Entonces, supuestamente esos ejercicios son para activar esa energía que está dentro del toroide y volver a tener esa energía. Por eso un tolteca vuelve a tener esa energía, no importa que tenga ciento y tantos años como tenía don Juan, pues le ganaba a subir una montaña castanera, ¿no? Entonces, activa otra vez la energía. Ahora, yo como soy muy sarcástico y sobre todo envidioso, digo que son los aeróbics toltecas, ¿no? Yo nunca los he practicado porque me gusta más la panza, que hacer una figura esbelta, ¿no? Pero yo tengo mis distancias con todo esto, y déjame decirles por qué. Bueno, quien quiera saberlo con profundidad, yo tengo una página que se llama www.toltecayo.org, y en esta página hay una sección de Carlos Castaneda y viene una entrevista que le hacen a una persona que fue a todos los cursos que dio Castaneda y que él hace una reflexión muy profunda y muy interesante. Yo respeto mucho la sensibilidad y yo sé que debe ser buena, pero léanla y van a ver, porque hay una cosa que muchos no les cae el 20. Sí es cierto que en 1700 al nahual del linaje de Castaneda se le apareció un tolteca del primer ciclo y que le dice que él les da conocimiento a cambio de energía. Y sí es cierto que el linaje de Castaneda, de don Juan, termina con Castaneda porque resulta que es un nahual de 3 curas y no de 4, y se acaba el linaje. Díganme quién alimenta al inquilino, porque así le llamaron el inquilino. Yo tengo la sospecha, porque soy muy sospechoso, de que este verde claro, entre otras cosas, prepara a G, que va a hacer sus cosas ahí, y ahí llega el inquilino disfrazado de una bellísima persona y como Drácula succiona la energía de los ilusos que creen que pagándoles en dólares a verde claro pueden llegar a saltar al vacío, ¿no? Pero no me hagan caso, esto es simplemente pues, pura envidia, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, el ahorro de energía es la base y fundamento de la enseñanza de la Toltecayo para nuestros niveles. Y yo quisiera en ese sentido invitarlos a los que son seguidores de la obra de Castaneda que pongan los pies en la tierra. Es tanto como, no sé, como que una persona que ha leído la Biblia se crea ya que es Jesús Cristo. O sea, pues no, tú puedes leer la Biblia y pues sí aprendes muchas cosas y ya. O es como una persona que le dan un tallercito de cómo hacerle, cambiarle las bujías y los filtros a su coche, etcétera. Pero con ese pequeño tallercito que va a tomar, ese cursito que va a tomar, pues no puede hacer carros de Fórmula 1. Eso es exactamente, no es una exageración decir que tomar un cursito para darle mantenimiento a su coche lo puede hacer usted ingeniero de coches de Fórmula 1. Eso es así, yo veo el conocimiento. Las personas que están buscando la sabiduría tolteca ancestral deben de poner los pies en el suelo, no deben de ir sin ambición, sin miedo, y tomar lo mejor que puedan tomar, porque además, como dice don Juan, esto no es de entenderse, esto es de sentirse y de actuarse. Entonces, en la medida que uno va cambiando en su día a día, energéticamente, eso es, yo creo que lo que podemos recibir. Y lo dije hace rato acerca de los pueblos del continente Anáhuac, los anahuacas, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, desde los inuits hasta los mapuches.
mapuches han sobrevivido a su muerte histórica justamente porque son guerreros de la muerte florecida, pero son guerreros culturales, del mundo del nahual, no del toral. Los anahuacas del continente son toltecas porque viven culturalmente la toltecayo, y de esta manera han podido evitar esta muerte histórica. Las enseñanzas de Don Juan son un camino de trascendencia como otras civilizaciones han creado. No es la única, son muy parecidas. Un dato revelador que debe hacer pensar es por qué todas las civilizaciones ancestrales, todas sin excepción, construyeron pirámides. Porque en el vértice superior de la conciencia del ser humano, no sea importa que sea usted chino, o que sea usted del norte de África, o que sea usted de los Andes, somos seres humanos, somos toroides iguales que los, y tenemos la oportunidad del don del águila a todos. Entonces todos estos pueblos en el vértice superior de su desarrollo humano encontraron la forma de recibir ese don del águila, esa capacidad de trascender esta realidad, y que lo dice por ejemplo la religión católica, irse al cielo a la diestra de Dios Padre y estar ahí por los siglos eternos. Exactamente lo mismo, nada más que de otra manera. Entonces, bueno, yo con esto termino, creo que ya me pasé del tiempo, pero pues de ahora si ustedes quieren un espacio para echarme cacayacas, las recibo de buena fe. Adelante, te paso la conducción. Muchísimas gracias, Guillermo. Increíble. Aporta muchísima luz. Creo que todos vamos a seguir leyendo, investigando, pero sobre todo practicando, porque como vos dijiste, usemos esto más que para fantasear y para ubicarnos ahí en lo fantástico, para ser mejores personas cada día con lo que cada uno pueda. Creo que eso ya es un montón. Más que estar intentando ver energía como cada uno de nosotros lo entendamos y todas esas cuestiones que a veces nos atrapan de no solamente la obra Castaneda, sino de todo lo que la espiritualidad, utilizarla para intentar ser mejores personas cada uno en nuestra vida. Yo me quedo con eso. Creo que es lo más valioso de la Toltecayo y de las obras de Castaneda. Y bueno, acá mis queridos amiguitos, si quieren preguntar, comentar algo. Había muchos mensajes, yo no los fui leyendo porque estaba muy atenta a tus palabras. A ver, me voy a fijar. Pueden escribir también si quieren, si no se animan, aunque ya deberían animarse, ¿no? Bueno, aparte de los saluditos y de los retos, decía Ede que filamentos se oye muy cercano a lo que algunos ahora llaman teoría de cuerdas. Exactamente. ¿Sí? Nada más que yo no lo quiero decir porque se oye muy, pues ya de por sí todo lo que estoy diciendo es increíble, y luego decir estas cosas, hay personas que se ofenden, pero sí, hoy, fíjense, la cultura moderna occidental nos ha enseñado que todo lo pasado es primitivo por default, pero no es cierto. Hay cosas del pasado que el presente no pueden entenderlo, están muy, muy adelantados. Nuestros abuelos estuvieron muy adelantados. Y quiero también decirles que, por ejemplo, han aparecido ahora, siempre han aparecido, pero hoy gracias a la internet, la gente puede tener comunicación como la que estamos haciendo ahorita. Han aparecido artefactos de 400,000 años, de 500,000 años, artefactos y fosilizados. Entonces, dicen que el Instituto y el Museo Smithsoniano, algo así, que está en Estados Unidos, leí un artículo que decía que ha destruido y escondido más piezas que las que tiene expuestas, porque rompería la teoría occidental de Darwin y todas esas cosas, ¿no? Yo estoy más convencido de que ha habido más civilizaciones anteriores a la nuestra, y
según los expertos, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Simplemente en el último millón de años, los abuelos hablaban de que el ciclo de la cuenta larga es de 25.625 años. Si se divide entre 5, son 5.125 años, que son los 5 soles. Según ahorita estamos en el final del último sol, en estos años se acaba el quinto sol, y va a venir otro nuevo ciclo. No hay sexto sol porque no hay octavo día de la semana o 13º mes del año. Se repite otra vez. Entonces estamos próximos a iniciar un nuevo ciclo de 5 soles. Ahora la pregunta es, ¿y cuántos soles en este millón de años no ha habido atrás? Entonces, ha habido muchas civilizaciones y probablemente también ha habido contacto con seres extraterrestres e intraterrenos. Es decir, el humanero, este gallinero que somos nosotros, está muy mal informado, pero hay muchas cosas. Yo por eso me hago chiquito y me dedico más a cosas que están más fáciles de diagnosticar que meternos en él, porque entonces uno se descarrila. Pero sí estoy de acuerdo. Es que ahora cuando van creando aparatos donde pueden ver cosas que nuestro ojo no ven, entonces están diciendo, bueno, no estaban hablando, no era mito, no era leyenda, ellos percibían la energía que éramos y que es todo, y los filamentos han sido fantásticos, pero bueno, por algo ahora se le está dando relevancia. Ahora que la ciencia lo ha demostrado, entonces se empieza a mirar hacia esas civilizaciones y es válido, es buenísimo, creo que es un gran momento para volver a recuperar nuestra ancestralidad. Judith, sí, fíjate, Gaby, que lo que estamos haciendo ahorita, estas 24 personas, yo 25, si nos lo hubiéramos planteado hace 100 años, diríamos brujería. O sea, ¿cómo personas en puntos tan diferentes, tan lejanos, pueden estar en contacto en este momento? Entonces, hace 100 años esto era brujería. Hoy estamos entrando. ¿Qué va a pasar más adelante? Bueno, entonces, a lo mejor vamos a entender muchas cosas que los abuelos nos decían y que ahora las vemos como fantasías o como mitos. Perdón, gracias. Adelante. Sí, perdón, Judith, no, después de si vos querés, te pasamos la palabra. Hola, hola señor Guillermo, mi nombre es Judith. Es un placer escucharlo, me da tantísimo gusto escucharlo, me encantó todo su conocimiento. Y déjeme decirle que orgullosamente soy de Tuxtepec, Oaxaca. ¡Qué bien! Soy de Tuxtepec y ahí en Oaxaca vivía un tío muy amado mío que era de Nochistlán, que se llamaba José García Montesinos. Lo conocí. No le creo, ¿en serio? ¿Era maestro? Era maestro y luego fue como inspector, o no sé, de la zona. Sí, lo conocí, ¿cómo no? Sí, ¿Usted no vive en Tuxtepec? No, yo vivo acá en Estados Unidos por azares del destino, pero amo con todo mi corazón a mi gente, a mi país, a mi estado. En alguna ocasión fui con mi papá a Cuautla de Jiménez, que está rumbo a Usila, y sentí una experiencia tan hermosa que ahora cada vez que, no sé, por alguna razón cierro los ojos y siento como si estuviera de nuevo ahí en ese lugar. Mire, yo le recomiendo, aunque me voy a ver mal, pero no importa, yo le recomiendo que me escriba a tigremarin@gmail.com. Tigremarin es con minúscula, tigremarin@gmail.com, para que le envíe la información sobre un curso que yo doy por internet de 29 módulos. Porque
hay una gran cantidad de mis alumnos que son exactamente como usted, gente que está viviendo allá, pero que allá siente más fuerza de su identidad estando acá, ¿no? Sí, definitivamente. Necesitamos perder lo que amamos para entender lo que perdimos. Así que Sí. yo le recomiendo mucho ese curso, tigremarina@gmail.com. Se va a divertir con videos y cosas. No crea que hago exámenes ni tareas. Mucho es gusto. un placer haberlo escuchado y muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento con todos nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Ede y después Sin. Bueno, pues, hola, bueno, muchas gracias por la conferencia. Pues, bueno, había escrito ahí, pero digo, aparte de eso, me dieron la palabra y agradezco. Y si tengo que decir, pues creo que me resuena mucho lo que dice en cuanto a que si, no sé, que los maestros, la equidad, que ahorita que me habla de todo esto, sí, siento que tiene mucho sentido cuando uno tiene cierta conciencia capacitada, cuando ve ciertas cosas, que en su momento, cuando pasé por ciertas experiencias y sin saber nada, es como que no sé ni qué pasé, o sea, realmente ahorita es como que ya si alguien me hubiera hablado de esto, me hubiera ayudado muchísimo. Y también creo que, bueno, considero, ¿no?, que a lo mejor si no hay un maestro o algo así, todo llega a su momento cuando deba de, ¿no? O sea, a lo mejor si no hay como ese grupo guía que a lo mejor dice que usted tiene un poquito de, no sé si su reserva, pues a lo mejor el conocimiento puede llegar de otra forma, ¿no? Como ahorita esa charla, y así muchas cosas, no llega a su momento debido. También mi experiencia también es tener cierta integración a nivel primero personal, es importante todas estas experiencias, y pues poco a poco integración, como dice, la parte física, la parte todo, ¿no? Todo eso, todo que tomo. Y pues agradezco mucho porque pues este conocimiento me ayuda. Hay gente que sin querer salió y pide volver a entrar, me están mandando mensajes. Sí, es importante lo que dijiste, Ede. Yo, por ejemplo, que soy ensoñadora natural, digamos, si hubiera tenido otro tipo de información y otro tipo de guía, si bien tuve alguna guía de mis ancestras que vienen de línea materna y paterna, de los dos lados, pero era un alcance bastante limitado. Entonces, qué bueno que lo estamos haciendo ahora y a lo mejor es como vos decís, primero necesitamos una integración en nuestra persona como para que esto llegue y sabemos que llega en el momento perfecto. Lo hemos ido comprobando. Cintia y Lupita. El conocimiento llega cuando... El conocimiento siempre está ahí. Lo que pasa es que uno no tiene energía para captarlo. Entonces, aquí el chiste está en la energía. Y dice don Juan que cuando una persona ahorra la suficiente energía, el maestro llega. Nadie puede buscar un maestro. Esa es una falsedad y una puerta falsa. El maestro está dentro de nosotros mismos. Uno es maestro de sí mismo, y cuando uno logra recuperar toda la sabiduría de aquellos que vivieron para que uno esté presente, entonces el maestro aparece. Entonces el camino no es hacia afuera, es hacia adentro. Así. Y es un accidente de la vida, diríamos, entre comillas, pero es cuando nos puede pasar enfrente el ferrocarril del conocimiento y estamos ciegos y no lo vemos. Y podemos estar en una noche oscura y de repente una luciérnaga nos ilumina la vida. Así de sencillo. Sobre todo, pienso un poco en las pruebas, ¿no? Los retos que hay, como estos exámenes que llegan cuando llegan. Ahora sí, si uno no está listo, capaz que ese brinco es como un estamparse, ¿no? Pero pues, pues se va a llegar. Claro. Gracias. Gracias.
íbamos Cintia y Lupita y no me acuerdo quién más, cualquier cosa vuelvan a levantar. No, yo no pedí la palabra, pero muchísimas gracias por esta plática, esta conferencia muy reveladora. Y pues nada, Lupita, adelante. Mucho gusto en haberlo conocido. Gracias, igualmente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches, México. Ya noche. Pues primero que nada, muchas gracias. Yo la verdad la primera vez que escuché una conferencia de usted fue hace exactamente como año y medio. Y yo la verdad nunca me hubiera imaginado o sea, yo lo escuchaba y yo decía, de verdad, yo decía, qué hombre de conocimiento, porque a veces, como dices, somos tan ignorantes de, pues ya no quizás de nuestros ancestros, sino de nosotros mismos, cómo hacerlo. Y para mí, en como momento, la conferencia que yo escuché fue como una guía porque pues yo no entendía nada. Y para mí fue una guía para ir comprendiendo la obra de Castaneda y poderla aplicar pues en la medida de lo que podía a mi vida. Entonces para mí de verlo y que hoy día yo pueda comprender un poquito más y se me hace como tan interesante, tan fuera de serie como dice, como muchas veces no somos conscientes y son, por ejemplo, esas personas que aún conservan ese conocimiento, son practicantes, no conscientes y aún así se piden entonces, la verdad eso me pone a mí a pensar cómo poner de cierta manera de mi parte, porque para en mi vida diaria poder llevar la práctica de manera consciente, de manera no consciente. O sea, de verdad se hace esto tan increíble, tan increíble que en mi caso, pues, a mí me llama mucho la atención Castaneda. O sea, para mí ha sido una guía para este camino de autoconocimiento. Todo lo que es importancia personal, todo de verdad que a mí me dio jalando la cabeza y me ha ayudado mucho a comprender que yo no entendía. Y hoy, gracias a la enseñanza, hoy espero vivir más consciente y como lo recalcaba ahorita, ¿no? Muchas veces no nos vamos a dejar fuera de los especialismos, fuera de yo que voy a dejar, fuera de todo eso, pues así como nos llegó a nosotros en algún momento, pues agradecida, estoy bien contenta y con mucho gusto de conocerlo, de poder conversar, poderlo escuchar y pues espero que a ver si desde el curso, el taller que nos, bueno, los módulos que nos indica, pues de escucharlo usted, para mí fue ahorita como un flashazo cuando empecé la enseñanza y ahorita es bien distinto. Pero estoy muy agradecida y un gusto conocerlo. Muchas gracias, Lupita. Mira, ignorante no es aquel que no sabe, porque pues todos no sabemos nada, o sea, no hay alguien que sepa todo. Puede uno tener una expertise en alguna cosita, pero por ejemplo, como soy modelito del siglo pasado, pues no me sé esto del Zoom y esas cosas, entonces soy un ignorante, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo definir a un ignorante? Bueno, un ignorante, según yo, es aquel que no sabe lo esencial. Porque hay unos ignorantes muy sapientes, hay unos ignorantes muy enteraditos.
licenciatura, maestría y doctorado, y son ignorantes de la vida. Entonces, ¿qué es un ignorante? Aquel que no sabe lo esencial. Y la pregunta es, ¿y qué es lo esencial? Bueno, ¿quién soy yo en verdad? ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis orígenes? ¿Y a dónde voy? ¿A dónde me dirijo en esta mi cochina y apestosa existencia? ¿Cómo le voy a dar significado, trascendencia? Así que yo te agradezco. Y si, bueno, si me escribes a tigremari@gmail.com, me pides la información, con mucho gusto te la envío y te felicito. Gracias. Gracias, Tenemos 7 minutos porque se va a cortar el Zoom. Quería comentarte que acá la mayoría son de México. Hay una chilena y habemos 4 argentinos. Sí, no sé si alguien más, chicos, breve y conciso o saludar. Yo una palabrita. Apago la cámara porque ando con el celular para todos lados porque no me quise perder nada. Solamente muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este aporte que nos das, Guillermo. Muchísimas gracias. Apago la cámara porque no me pierdo nada. Voy con el celular para todos lados. Un beso a todos y muchas gracias. Bueno, están escribiendo desde Sonora, Rosalinda, que fue la primera en entrar, su gratitud para con vos, que fue un gusto escucharte, bendiciones. Victoria de México también, muchas gracias, esta conferencia fue muy gratificante, empezaré con el libro Viaje a Islán, ya que me he adelantado un poco con Don Juan, millones de gracias. Silvia de acá de Argentina también, muchísimas gracias, un gusto escucharlo. Y bueno, acá vamos a seguir. Esto creo que es otro impulso para los que venían medio flojitos o no tomándoselo tan en serio. Creo que cada encuentro, nos encontramos hace poquito con Jorge Ángeles, que creo que está acá, que es el creador del grupo Don Juan Matus y las Brujas Guerreras, que es practicante, además de lector, y tiene un grupo hermoso y enorme y ha arrojado muchísima luz también para los que vamos comenzando. Y a la vez, en mi caso, me hace recordar, como me dijo Jorge, recordá a tus abuelas, me hace recordar y encontrar equivalencias que con palabras distintas la enseñanza es una y que nosotros acá en Argentina la tenemos, la recapitulación, la tenemos el ensueño, tenemos la importancia personal, solamente que nos lo han enseñado de otra manera, parar el mundo, el diálogo interno, así que es hermosísimo encontrarnos, como decís vos, que hasta Tierra del Fuego, de ahí para arriba, es una sola cosa. Eso ha arrojado muchísimo. Porque yo siempre decía, ¿por qué? Yo quiero estar en México. Mi Dios es Don Juan. Y claro, porque me estaba resonando, me estaba haciendo recordar lo que ya sabíamos. La iconografía de la náhuatl, del Selma náhuatl, es muy, en todas las culturas de los Andes, de la Sierra Madre Occidental, que es en el norte, hay una figura muy repetitiva que es una serpiente con 2 cabezas. Esa serpiente con 2 cabezas es justamente la cordillera que baja desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Entonces somos una sola civilización y el conocimiento está ahí. Lo que pasa es que la vida moderna, la vida híbrida occidental, estos seres modernos, American Citizen, que nos han transformado, nos han hecho pensar que lo que nosotros sabemos de forma cultural, que nos lo dijeron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra comunidad, no vale. Ese conocimiento no vale. Pero lo interesante de la obra de Don Juan es que podemos entender, y en mi caso, modestia aparte, que me considero un conocedor de la obra, me doy cuenta que todo eso yo lo sabía, pero como tú dices, lo sabía disperso, o lo estaba viendo, o lo ejercitaba sin darme cuenta.
Entonces es un poco la revaloración, por eso digo que la identidad cultural y la memoria histórica ancestral es fundamental. Por eso yo recomiendo mucho a la gente que está en este camino que recupere su memoria histórica y su identidad cultural, y por eso les digo, hay que conocer la historia, porque la historia no es de los indios, la historia no es de México, o de Bolivia, o de Guatemala, no, es de todos los seres humanos que vivimos en esta madre querida, esta Pachamama o esta Tonantzin, que somos toroides de energía, y la tierra es un toroide y nos transmite esa energía, ese conocimiento. Entonces hay que refrescarlo, hay que aterrizarlo y hay que practicarlo con mucha humildad, sin pretensiones de saltar un abismo, ojo, porque es peligroso, y mejorar en el día a día, un poquito todos los días, ser mejores seres humanos. Yo no podría, tengo la conciencia que jamás llegaré a ser un guerrero, pero no podría intentar cada día tratar de serlo, ¿no? Y eso es lo que le da sentido a esta cochina y apestosa existencia. Creo que estamos llegando al final. No quisiera que se cortara, si gustas despedir la conferencia. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy viviendo un sueño, así que en algún momento voy a caer. Muchísimas gracias. Vamos a seguir practicando, vamos a hacer honor. Esta semillita que estás dejando la vamos a regar cada día, por cómo conozco yo a toda esta gente que está acá. Así que seguimos en contacto. Gracias y estamos abiertos a continuar. Gracias a ustedes. Buenas noches. Recording stopped.